Consecuencias previstas. Isaías 7:17 al 25. ¿Qué dice el Señor que le sucederá a la tierra? ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de este resultado? Todo mundo sabe que algo viene en el futuro, incluso a través de lo que se está viendo, como la corrupción en todo el mundo, el incremento de la corrupción, del crimen, de los desastres naturales, etcétera. Muchas personas se han formado la idea, el panorama mental, emocional de que algo está por suceder. No saben qué es, muchos no saben qué es, muchos tienen una idea, pero muchos no saben. Leamos lo que dice Isaías 7:17 al 25 en forma de contexto y no vamos a dar explicación o no vamos a entrar en decodificar palabras o, o frases, porque el, el tema se trata de leer el versículo y luego interpretarla o interpretarlo como historia. Empecemos. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acompañarán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá que en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla, y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saeta y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegará allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Y así, bueno, ahí termina, ¿no? El versículo, que es Isaías 7:17 al 25. Nota, y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para la gloria de Dios. Patriarcas y profetas. Por lo tanto, para Acaz, el hombre de miedo más que la fe, la buena noticia por parte de Dios era que Siria e Israel serían aniquilados. Lo malo era que Asiria, el aliado y amigo que él había elegido para que lo ayudara, resultaría ser un enemigo mucho más peligroso que Siria e Israel. No se vayan a confundir que aquí hay 2 naciones en ese entonces, Asiria y Siria, o sea, son 2 totalmente diferentes. Asiria ya existía mucho más tiempos atrás y más o menos Asiria se encuentra, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero está más o menos en el territorio de Irak, creo yo, actualmente, o
Irán. No estoy muy seguro, pero ahí más o menos está entre las fronteras am, de Irak, más o menos al norte de, de Bagdad, podríamos decir, al norte del mapa de Irak y Irán. Pero pues esta vez no vamos a platicar en detalle de eso. Nomás les estoy dando una idea de que Asiria y Siria son dos naciones diferentes. Resultaría ser un enemigo mucho más peligroso que Siria e Israel. Al rechazar la liberación gratuita ofrecida por Dios, Acaz se aseguró la derrota. Si Acaz creía que su mundo se estaba cayendo a pedazos, ahora las cosas solamente empeoran. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, dice el Salmos 118 y versículo 9. ¿Cómo podía esperar Acaz que Tiglat-Pileser III estuviese satisfecho con ocupar los países al norte que respetaría a Judá? Los escritos asirios, como los mismos anales de los reyes asirios, dan testimonio del hecho de que su deseo de poder era insaciable. También podemos leer en Segunda de Reyes 16:10, 18. 16:10 al 18. Segunda de Reyes 16:10 al 18. También Segunda de Crónicas 28:20 al 25. ¿Qué estaba ocurriendo con Acaz? ¿Qué principios espiritual vemos que se revela aquí? ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de su accionar? Leamos Segunda de Reyes 16:10 al 18. Dice así. En forma de historia, leámoslo en forma de historia. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Y asimismo el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa, y el pesadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Todas las cosas tienen una consecuencia, e incluso el profeta, si no sigue las órdenes de Jehová y por una u otra razón el profeta hace algo que van en contra de los principios o de las reglas de Jehová, puede suceder problemas serios, porque pues es
son reglas del divino, ¿no? Del Padre. Entonces se tiene que obedecer tal como es. Leamos segunda de Crónicas 28, 20 al 25 y dice así. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien le redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, que le había derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien, que fueron estos su ruina y la de toda Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Por favor, vuelvan a reescuchar el audio en caso si necesitan hacerlo, o simplemente vayan a su Biblia y lean los textos que leemos para que ustedes tengan una noción más amplia de la historia de estos pueblos, la historia de estos reyes, de las naciones de Siria, Asiria y Israel, para que ustedes tengan más o menos una idea de qué se trata. Es difícil como entrar en estos detalles en este momento porque no tenemos mucho tiempo, pero yo los invito a que ustedes estudien por su propia cuenta. Aquí no estamos para convencerlos a ustedes, dando una explicación muy amplia para convencerlos, sino estamos aquí para leer parte de la historia y luego presentarles a ustedes, y de ahí ustedes tienen que poner de su parte en estudiar y para que se haga más claro para cada uno de ustedes. Nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver. ¿Es verdad eso o no? ¿Cierto o no? Que la tendencia de todo mundo es creer, confiar en lo que se ve. ¿Por qué decimos eso? Y porque pues hay muchas personas en el mundo, como por ejemplo, si usted va a la casa de un espiritismo, si usted va a ver cuadros, va a ver estatuas, o va a ver figuras y para clamarles. Y si usted va a otras creencias, también siempre tienen alguna imagen o algo, ¿no? Para creer. Por ejemplo, si usted es católico, también tiene usted su imagen, tiene muchos personajes ahí en forma de escultura que están ahí presentes para usted confiar. Ahora la pregunta es, esta historia, lo que le pasó al pueblo de Israel, es un ejemplo para nosotros. Hay un pasaje, Jesús también cuando vino a la tierra, él dijo que se iba a empezar a adorar al Padre en espíritu, pero nunca dijo que hay que adorarle a través de alguna estatua o de algún cuadro de imagen o imágenes u otros objetos. La fe que habla Hebreos 1:1 es la fe que habla ahí, es una fe invisible, no una fe visible. Cuando usted reza, ora o platica con el Padre o el Hijo, usted hace las cosas con fe sin verlos a ellos, porque usted no los puede ver, ni yo puedo ver, ni nadie los puede ver. Entonces, nosotros estamos haciendo las cosas sin verlo.
Entonces exactamente ese es lo que el Padre y el Hijo quieren que nosotros hagamos, que nosotros oremos a Él sin verlo, sin poner ningún intercesor, o sea, sin poner una imagen o sin poner alguna estatua, una escultura o algo para creer. Porque cuando nosotros empezamos a poner objetos enfrente para transformar nuestra fe o creencia o nuestra esperanza, entonces eso ya no es fe. Eso ya le molesta al Padre porque pues el Padre no necesita eso. El Padre lo único que necesita es que nosotros nos arrodillemos y hablemos con Él sin conocerlo y sin verlo, y que Él escucha nuestras oraciones. Leamos aquí la escritora que escribió estos libros en los 1800 y 1900 y dice así: a causa de las continuas transgresiones, Jehová había humillado a Judá en este tiempo de castigo. En vez de arrepentirse, Acaz rebelóse gravemente contra Jehová, porque sacrificó a los dioses de Damasco. Segunda de Crónicas 28:19. Hacia el fin de su reinado, el rey apóstata hizo cerrar las puertas del templo, se interrumpieron los servicios sagrados, ya no ardían los candeleros delante del altar, ya no se ofrecían sacrificio por los pecados del pueblo, ya no ascendía el suave sahumerio del incenso a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios, atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad limpia construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. El paganismo parecía triunfante y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas. Profetas y Reyes, página 243, 244. Del nacimiento de la caída de las naciones, según resalta en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderas o duraderos. Se desvaneció cuán completamente, pereció como la flor de la hierba. Santiago 1:10. Así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma, y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios solo lo único firme que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en las revelaciones de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Profetas y Reyes, página 402, 403. Cada cual debe tratar de conocer la palabra de Dios por sí mismo mediante ferviente oración y cumplirla solamente cuando pone su confianza en Dios cada día y no en el brazo de carne obtendrá el alma la experiencia necesaria para responder esta oración de Cristo. Y esta, empero, es la vida eterna, dice el Señor Jesús. Y esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Juan 17:3. Fíjese que lo que dijo Cristo, pero Cristo nunca dijo que conozcan al Padre y las imágenes, que conozcan al Hijo y las imágenes, y los cuadros, etcétera, y los apóstoles esculpidos en imágenes o estatuas. O sea, Cristo dijo que le conozcan al Padre como el único Dios verdadero. O sea, no dijo
no habló de imágenes. Hay textos en la Biblia en donde define el 100% de la existencia del Padre y el Hijo y la confianza, la fe en un solo Padre y Hijo, y no estatua, no cuadros, no imágenes. Pero lamentablemente pues es difícil del ser humano entender esto. Terminemos el párrafo, dice así: esta es la lección que se da a cada alma que ha comenzado el nuevo año, en todas las preocupaciones temporales de ustedes, en los cuidados y ansiedades. Esperen en el Señor. No confíen en príncipes ni en hijos de los hombres, porque ocupan cargos de confianza. El Señor ha unido los corazones de ustedes con el de Él. Si lo aman y han sido aceptados en su servicio, lleven al Señor todas sus cargas, públicas y privadas, y esperen en Él. Tendrán entonces una experiencia individual, una convicción de su presencia y su disposición a escuchar las oraciones de ustedes en demanda de su sabiduría e instrucción, que les dará seguridad y confianza en la buena voluntad del Señor para socorrerlos en sus perplejidades. Cada día con Dios, página 80. Dios bendiga su palabra y a todos ustedes. Sigan escudriñando la palabra, sigan estudiando la palabra de Dios. Los únicos que pueden ayudarles a ustedes a entender la verdad es el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. El Padre es la autoridad máxima. El Hijo, porque murió por nosotros. A través de Él, solo Él es el abogado, el intercesor por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está ayudando al ser humano a entender su palabra. Dios les bendiga, que tengan un buen día, buena noche, una buena mañana. Hasta pronto.